A continuación vamos a ver una serie de vídeos relativos a los conos. Vamos a estudiar y definir el cono oblicuo de base circular y el cono recto de revolución. Estudiaremos las secciones planas de este último cuerpo, como son la sección triangular, circular, elíptica, parabólica e hiperbólica. Y por último estudiaremos cómo obtener la intersección de una recta con un cono tanto de revolución como oblicuo. Los conos en general quedan definidos por el lugar geométrico de las rectas que, pasando por un punto fijo V llamado vértice, se apoyan en puntos de una directriz circular, de una circunferencia, como vemos el punto A. Los segmentos que unen el vértice V con cada punto de la base, VA en este caso, se llama generatriz. La generatriz es G. La altura del cono es la distancia que hay, la mínima distancia que hay del vértice del cono al plano donde está situada la base. Y el eje del cono, en este caso particular, es la recta que une el vértice del cono con el centro de la base, que es el punto, el centro de la circunferencia. Este tipo de conos se le llama oblicuos porque el vértice del mismo no se encuentra en la perpendicular trazada por el centro de la base. El punto V puede ser cualquiera en el espacio, mientras que cumpla esa condición, que no esté en esa perpendicular trazada por O, como estamos diciendo. Las proyecciones diédricas de un cono oblicuo de base circular, situada ella en el plano horizontal de proyección, es un arco de circunferencia y la generatriz de tangencia. Desde el punto V tangente a la base circular y tangente a la base circular sería las proyecciones horizontal de ese cono oblicuo. Y la proyección vertical del cono oblicuo de base circular, uno de sus lados es el diámetro de la base circular y los otros dos lados es unir el vértice del cono con los extremos de ese diámetro base de la circunferencia. Es un triángulo escaleno. Y por otro lado, los conos que vamos a estudiar son el cono recto de revolución. El cono recto de revolución tiene una base circular situada en un plano y el vértice se encuentra en la perpendicular trazada por el centro de la base. Lanzamos una perpendicular y cualquier punto que esté situado en esa perpendicular, que es el eje del cono, pues definirá un cono recto. La distancia que hay del vértice del cono V al plano donde está la base, al centro, la mínima distancia se llama altura del cono de revolución. Y la generatriz, que ya sabemos que son las rectas, los segmentos que unen el vértice con cada uno de los puntos de la base, pues generan las generatrices. El semiángulo cónico podemos definir ahora, que es el definido por cualquier generatriz y el eje del cono de revolución. Ángulo cónico es un concepto que se aplica únicamente en los conos de revolución. Y ampliando estos conceptos, vemos que cualquier punto de la superficie pues pasa una generatriz. Si nos pidiesen dibujar o obtener las proyecciones diédricas de un punto M, pues por ese punto debe, por definición, pasar una generatriz G que se apoye en un punto A de la base circular de dicho cono, que es la base, ¿vale? Y también observamos que todas las generatrices forman el mismo ángulo con el plano horizontal de proyección. La proyección horizontal del cono, en este caso, genera una circunferencia porque el cono es recto y es de revolución. Y en proyección vertical, que vamos a ver ahora, veremos como representación diédrica un triángulo isósceles cuyos lados iguales son generatrices y el lado desigual es el diámetro de la circunferencia. Ahí lo vemos muy bien, ¿vale? Este cuerpo estamos hablando que es un cono recto de revolución. Recto porque se encuentra su vértice siempre en la perpendicular trazada por el centro de la base, es decir, que el eje y la base son perpendiculares, hay un ángulo de 90 grados, ahí como estamos viendo, y de revolución significa
que esta superficie queda generada también por el lugar geométrico de las rectas como la G, que pasa por un punto V y un punto A, que gira alrededor de otra, como es la recta segmento VO. Lugar geométrico de las rectas VA, que giran alrededor de otra, que es su eje. Así se genera también el cono de revolución. Y por eso tiene esos dos atributos. El cono es recto y de revolución. Y muchas veces por simplificación decimos el cono de revolución, pero el cono es recto de revolución. Y una particularidad especial que podemos distinguir a los conos oblicuos de base circular y los conos rectos de revolución es que a los de revolución podemos inscribir una esfera. Elegiríamos un punto cualquiera del eje del cono de revolución, por ese punto podremos inscribir una esfera cuyo radio debe ser el que corresponda para que esa esfera quede inscrita. Esa es la posición y la representación de un cono de revolución. El concepto importante que podemos inscribir en el de revolución una esfera. También este concepto podríamos relativizarlo con respecto a la esfera, que es el lugar geométrico de las rectas que pasando por un punto del espacio A son tangentes a una esfera, pues es un cono de revolución, siendo A el vértice de ese cono de revolución.